Una parte sustancial del informe que presentó la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, son supuestas conversaciones de WhatsApp que darían cuenta de lo que sucedió con los jóvenes y que llevaron al subsecretario Encinas a decir, pues no sabemos exactamente dónde quedaron todos ellos, pero lo que sí podemos decir es que no están con vida, fueron asesinados. Y el día de ayer el periódico The New York Times publicó un reportaje que incluyó una entrevista con el subsecretario Encinas, en la que éste reconoce que pues muchas de estas pruebas presentadas no fueron validadas antes de dar a conocer el informe. Sobre ello escribe en su columna en el periódico Excelsior nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez. Ayotzinapa, las pruebas fabricadas. Vamos a platicar con él al respecto y con él también vamos a platicar lo sucedido en la conferencia mañanera de hoy, en que estuvo presente Encinas, y Ayotzinapa se llevó una buena parte del tiempo de esta conferencia. ¿Cómo estás, Jorge? Pascal, un placer platicar contigo, con todos los amigos del auditorio, un placer. Podríamos resumir lo sucedido de la siguiente manera. Hubo tal prisa por dar un resultado distinto al que llegó el gobierno anterior, lo que se conoce como la verdad histórica, que pues no hubo una correcta valoración de las pruebas o supuestas pruebas a las que tuvo acceso este gobierno. Por una parte, eso es evidente, incluso lo dice de alguna forma Encinas en este reportaje que incluye entrevista con él o plática con él, de la prisa del gobierno, de que ya el presidente le dice que quedan 2 años y hay que sacar las cosas. El propio presidente lo dijo en alguna oportunidad. Se pone de manifiesto también con el ofrecimiento que le hace en marzo Encinas a Tomás Herón allá en Israel, de un criterio de oportunidad, de que se convierta en testigo protegido para poder avanzar en la investigación, y casualmente en abril es cuando aparecen estas capturas de pantalla que nunca se ha sabido de dónde salieron, cómo se las dieron, de dónde vienen, que aparentemente son unas copias. Pero hubo prisa, pero además hubo algo que me parece una absoluta irresponsabilidad, que es no solamente hubo prisa por incorporar estas pruebas, sino por dejar de lado las que sí eran importantes, que sí estaban verificadas y que contradecían esta versión, que son varias de ellas, pero sobre todo la que a mí me parece una piedra fundamental, porque relata prácticamente lo que ocurrió minuto a minuto, que son las otras capturas de pantalla, vamos a llamarla así, que esas son de BlackBerry, que entregó la DEA al gobierno mexicano, a la Procuraduría, entonces, y que ahora tiene la Fiscalía, un año después de los hechos. ¿Tú dirías, Jorge, que esto es un fracaso en querer configurar una verdad distinta de la verdad histórica? Yo creo que sí. A ver, cuando uno hace una investigación, ni siquiera una investigación, estamos hablando de la investigación de un suceso criminal, quizás la más importante en México desde 1968. De esa trascendencia es, cuando haces una investigación, cada una de las pruebas tiene que estar verificada. Cuando lo haces hasta una investigación periodística, es checa, ¿no? Verifica cada uno de los datos para que estén bien, porque cualquier dato que pueda estar mal puede descalificar eh, toda la investigación. Cuando la prueba estrella que tú tienes, que son 467 capturas de pantalla que mantienes en la secrecía y que la pones como parte fundamental de tu investigación, resulta que no fueron verificadas por un perito forense, es un fracaso. Todo lo demás que se pueda ir manejando, hoy Encinas hablaba mucho de la cantidad de otros elementos que tiene, pero cuando tú quitas la paja de todo eso, lo que queda finalmente eran estas, lo dijimos desde el día 1, estas capturas de pantalla más las declaraciones de los sicarios convertidos en testigos protegidos, que son cerca de
de 30 a 40 personas, pero sobre todo uno, el llamado Cabo Gil López Astudillo, que es el más importante. Eso es lo que hay. Y a partir de eso es muy difícil decir que tienes una investigación exitosa. Porque además Sí. se entramparon, me parece a mí, pero me gustaría tu punto de vista. Quisieron, por un lado, en el informe, pues señalar las responsabilidades del ejército y luego, a la hora de la hora, pues no detuvieron a todas las personas que estaban señaladas y a los que detuvieron, pues los detuvieron con pruebas muy endebles, como tú probaste en tu entrevista con el general Rodríguez Pérez. Sí, mira, a eso iba. A ver, tú dices, no solamente dices responsabilidad del ejército, que ahora vamos a eso, dice Encina con toda claridad, es un crimen de Estado. Cuando Ujú. tú dices es un crimen de Estado, son las instituciones del Estado, desde las más altas, las que deciden un crimen de Estado. No, ese es un crimen de Estado. En este caso no se acreditó de ninguna forma el crimen de Estado. Cuando se habla después de crimen de Estado, se vuelve nuevamente a estas capturas de pantalla, que son las primeras que describen un movimiento ahí muy extraño de personas y cosas, y incluso con los restos de los muchachos. Y todo gira en torno al involucramiento del ejército. Lo dijimos en su momento, lo reiteramos ahora, no hay una sola prueba real de involucramiento del ejército en el caso Ayotzinapa, más que cosas muy puntuales que pueden ser analizadas si se hicieron en forma correcta o no. Y con esas declaraciones, con dos cosas, la declaración del Cabo Gil y una de esas capturas de pantalla que habla de un coronel, con eso termina detenido el ahora general ya en retiro Rodríguez Pérez en el campo militar número 1 y otros 3 militares. Pero a veces va más allá, se involucra al ejército como institución. Había 80 órdenes de detención, de las cuales 22 por lo menos eran paramilitares, incluso algunos de ellos de muy alto nivel, que después la Fiscalía decidió no ejecutarlas. No fue que no se otorgaron. Finalmente la propia Fiscalía General de la República decidió que no procedían porque no tenían elementos. Algo similar pasó incluso con el propio Jesús Murillo Caram. Presentaron una solicitud y cuando los fiscales fueron ante el juez, fueron hasta regañados ante el juez Porque no conocían porque el ni expediente. siquiera no conocían el expediente. Sí. Entonces, me parece que es un desalineo absoluto el que ha habido en esto y que quizás también lo dice ahí el reportaje del New York Times, se sabe, no es algo un secreto, que las diferencias entre la Comisión de Encinas, la Fiscalía Especial de Gómez Trejo y la Fiscalía General de la República eran diferencias profundas. Por eso Encinas no le entrega lo que tendría que haber hecho, porque Encinas no es Ministerio Público, no le entrega las capturas de pantalla para que los peritos forenses de la Fiscalía verifiquen algo que es de ABC, verifiquen si son ciertas o no. Si a ti te entregan una información, lo primero que haces es tratar de verificar si es cierto o no, ¿no? Pues sí, hoy Encinas habla de filtraciones y habla de elementos del viejo régimen incrustados, no sé, no entendí exactamente dónde, si en su comisión o en la Fiscalía General de la República, pero bueno, pues parecen o suenan, Jorge, no sé cómo lo veas tú, a pretextos. Son pretextos, ha dado un largo alegato de todas las presiones y cosas, de cómo fue presionado un poderoso subsecretario de Cinas, cómo fue presionado vía los amparos que se presentaron. ¿Qué esperaba? Que acusara a alguien, lo metiera a la cárcel y esa persona no intentara ampararse. A mí me parece que esto lo dijimos, ¿te acuerdas, Pascal, que dijimos esto es como Chapa de Sanilla 2? Sí.
como el caso de aquella tristemente célebre investigación de los casos Colosio Ruiz Massieu, que tuvo Chapavesanilla en el gobierno de Ernesto Zedillo, que terminó en un fracaso absoluto. Esto va al mismo camino porque desgraciadamente la investigación anterior se desecha y la investigación actual no tiene ningún asidero con la realidad. Jorge, por último, ¿te parece que la comisión, Alejandro Encinas, han sido víctimas de sus propios prejuicios, de pues querer probar algo distinto a la verdad histórica y de querer probar a fuerza la participación del ejército en estos hechos? Por supuesto, yo creo que uno de los graves problemas que tiene la comisión, que tiene la propia designación de Encinas o la propia designación de Gómez Trejo, es que tú en una investigación no puedes poner a cargo de la investigación a una de las partes involucradas y a una de las partes que tienen claramente ya desde el día uno la convicción de quién fue el asesino. Tú tienes que poner investigadores profesionales con compromiso social, y eso no lo niega nadie, pero que estén dispuestos a investigar, no a comprobar, a tratar de comprobar su tesis, que es lo que ocurrió en este caso. Pues Jorge, seguramente vamos a seguir hablando del tema. Te agradezco mucho y le recomiendo a nuestra audiencia que te lea hoy y siempre en Excelsior. Ayotzinapa, las pruebas fabricadas, es tu columna del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un gran abrazo. Otro para ti, Jorge. Jorge Fernández Menéndez.